Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución para apoyar al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Deben apoyar esa labor tan desinteresada del lucro, pero interesada en beneficiar a la familia afectada por esa enfermedad. Y hay gente, como yo he señalado otras veces, muchísimas veces, es gente de cristianísima formación, gente muy entregada a su labor comunitaria, de apoyar, de ayudar al prójimo a resolver un problema serio, serísimo como es enfrentar una enfermedad como el cáncer. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad esa institución que regentan los salesianos de la Iglesia Católica, y es una institución dedicada a formar jóvenes en alto riesgo, que los hay muchísimos. Y esa es una institución que ha rendido una labor extraordinaria al país, porque es de muchos años dándole ese servicio a los jóvenes. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien, y hablando del cáncer, yo vi
gestiones que se están haciendo. Vi una diputada, apellido O'Neill, que ha hecho unas propuestas para que haya mejor acceso a las madres, principalmente a las madres, pero todo el que esté afectado por la enfermedad del cáncer, para que esos tratamientos y esos medicamentos de alto costo, el Estado tenga un mayor compromiso, una mayor responsabilidad. Hay que saber lo que son estas enfermedades. Las familias que han llevado estos casos saben lo que es un tratamiento contra el cáncer, cualquier cáncer. Porque el cáncer, por mínimo que usted lo vea, que un cáncer que puede ser el menos invasivo, que pueda llegar a una metástasis rápidamente o ampliamente en el organismo, esa funesta visita celular a órganos sanos y va y lo descompone. Esos tratamientos, señores, son costosísimos. La gente debe saber que, por ejemplo, un proceso de quimioterapia, señores, un proceso de 5 meses, por ejemplo, que haya que poner ese tratamiento a un paciente de cáncer, eso estamos hablando de un costo extraordinario. Eso puede llevar, qué sé yo, 12 o 13 semanas, y cada semana de esas son 20,000 pesos o más. Un tratamiento de eso, por lo menos 25 o 30,000 pesos. Eso a una familia humilde que tenga que buscar 400,000 pesos para atender un reclamo de la única forma que se puede luchar con esa enfermedad, con un proceso de quimio primero y luego con un proceso de operación, y si hay que dar radiación, señores, todo eso es un proceso de millones, un proceso de radioterapia. Fácilmente, eso es un $500,000 o más de pesos. Para tratamientos, diríamos hasta ligeros, si se puede decir así. No sé si ese sería el término, porque a veces hay que dar mucho más sesiones de las que yo estoy calculando, pensando. Entonces, una operación de cáncer, eso es con todo si no se complican las cosas, eso es millones de pesos que hay que gastar. Entonces, ¿cómo una familia humilde, pobre, puede entender eso? Aparte de los medicamentos y todo, no solamente los medicamentos. Y ustedes saben lo que vale un proceso, por ejemplo, un proceso de diagnóstico de imágenes, que hay que estar continuamente haciéndole imágenes a un proceso de cáncer, de mama o cáncer faríngeo, cáncer de pulmón, etcétera, donde fuera el cáncer. ¿Cuánto cuestan las imágenes? O, por ejemplo, ¿qué cuesta después de un tratamiento por ejemplo, de quimioterapia y radioterapia? Todo eso, e incluso de operación, de cirugía, ver cuál es el comportamiento de ese tumor, si ha hecho metástasis. Entonces ese proceso no de laboratorio, sino de imágenes, un PET scan, eso cuesta, señores, $1,500, alrededor de 90,000 pesos, ya que se hace aquí en centros médicos dominicanos. Entonces, eso es un proceso que hay que hacerlo para saber cuál es la situación del paciente. Es decir, que esas cosas el gobierno tiene que garantizar, porque hay mucha gente enferma, es verdad, pero los que aparentemente estamos sanos, nunca nos vamos a sentir mal que el gobierno haga gastos dirigidos a preservar la salud de la gente enferma.
No solo porque lo importante de salvar a una persona, que hay que salvarla, bien. Pero atenderla, por lo menos que si va a morir, que muera con la dignidad de que el Estado hizo un esfuerzo porque esa gente pudieran salir a camino, porque no tiene que ser a todo el mundo. Una persona que tenga un seguro, que tenga algún ingreso, usted o tiene algún activo, un bien que pueda vender y usted, bueno, usted hace el esfuerzo hasta que se le agotan los recursos. Pero es que hay gente que no tienen absolutamente nada. Y entonces, ¿cómo esa gente puede ser sometida a un proceso, por ejemplo, de quimioterapia, radioterapia, cirugía, estudio de diagnóstico, metástasis, etcétera? O sea, todas esas cosas no las puede enfrentar una familia humilde. Yo creo que ese proyecto de la diputada que se llama, Iselmarí Brito Onía, Juliana, la diputada y merenguera. Ay, que ella es música. Esa es una joven que parece que tuvo cáncer, sufrió de cáncer y es diputada de la Fuerza del Pueblo. Ah, ok. Dice ella que por el alto costo de los medicamentos y el elevado número de víctimas de enfermedades catastróficas, y lamentablemente no existe una estadística general de pacientes, eso es verdad, demanda que el Estado cubra el costo. Onía, el sobreviviente de más de un episodio de cáncer, solicitó poner en funcionamiento la unidad de registro de cáncer del país. Exige que se arrecien las campañas de prevención del cáncer de mama. Señores, esa diputada tiene razón. Porque hay que vivir una experiencia de eso para usted saber lo costoso, lo incómodo, lo tedioso y lo penoso que es para ver una familia escasa de recursos o sin los recursos para poder atenderse una enfermedad como esa. Repito, nada más los diagnósticos, las imágenes, eso cuesta un dineral. Dígame usted, entonces, una gente que está enferma de eso, hay que detectarle por vía de imágenes. Entonces los médicos piden las imágenes y los análisis de laboratorio. Y usted sabe la cantidad de análisis que hay que hacerle a un enfermo. Entonces, ¿cómo una familia humilde no puede hacerle frente? Yo creo que el Estado tiene que ayudar más, tiene que proteger más el enfermo de este tipo de enfermedades catastróficas, así mismo como los discapacitados, que aquí hay muchas cosas que el Estado tiene que atender, porque el pueblo mismo lo apoyaría. Y dejar de gastar tanto dinero y de hacer tantos alardes como hacen los gobiernos, porque este gobierno no se puede negar a subir los emolumentos necesarios para hacerle frente a una enfermedad como esa, o que la gente, los más humildes, la gente que está escasísimo o con cero recursos para enfrentar esto, que por lo menos tengan, repito, que sufra con dignidad y que pueda salvarse también con dignidad, ser un sobreviviente de la enfermedad. Y el Estado no puede escatimar esfuerzo con eso, porque es que este Estado gasta demasiado dinero. Usted sabe el dinero que regala este gobierno. Un gobierno que anuncia que va a regalar 3.500 millones de pesos en diciembre. Entonces, una cosa que uno sabe que eso es un esfuerzo reeleccionista. Que el gobierno tiene 300, qué sé yo, cuántas mil supérate. Pero hay mucha gente ahí que no necesita, o sea, que le están dando eso nada más para fines de filiación. Eso no puede ser. Tenemos estos programas, entonces está la gente sufriendo bárbaramente y estos gobiernos gastando dinero en muchísimas cosas disparatadas. Miles de millones de pesos gastándole en cosas disparatadas. Que yo no quiero citarla para no convertirse uno aquí en una especie de crítico severo de cosas que lo sabe la gente, porque la gente, el que vive esos problemas, sabe que aquí se gasta muchísimo dinero
en salarios, en aumentos de salario, en dietas, en atenciones, en fiestas y en un reguero de cosas que hacen los gobiernos. Y nombramiento de gente, en el mundo tiene muchísimos nombramientos de gente que no están haciendo nada por el país. Localmente, nóminas infladas, hacen de todo. Entonces, estos problemas como esos deben ser atendidos. Piensa uno que son problemas muy serios. Residencia para adultos mayores, casa del Estado para pacientes de cáncer. 2 proyectos que amplían el marco del sistema de la seguridad social en la República Dominicana de carácter permanente. 2 nuevos proyectos de leyes obligarían al Estado Dominicano a mostrar un rostro más social, el que crea en todo el territorio nacional las casas de acogida para pacientes de cáncer y el que dispone crear las casas de acogida para personas envejecientes. No todo el que envejece hay que llevarlo a una casa de esta, ni todo el que está enfermo de cáncer hay que llevarlo a una casa de esta. Esos son enfermos. Primero pueden haber enfermos terminales, de gente que ya está en estado avanzado, gente que está en curación. Y gente que no tiene familiares, que tiene, o los familiares viven fuera del país, de gente que no tiene recursos, o gente que sus familiares murieron y está solo, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimos casos. Los envejecientes igual. Entonces esas casas pueden ser atendidas. Yo estoy seguro que una casa de esa en Villa González o en Santiago, en la periferia de Santiago, el patronato de Villa González podría atender una casa de esa de acogida en Villa González, por ejemplo. Porque el patronato es de gente, como yo he señalado aquí, es gente honestísima, gente de formación cristiana sólida, gente de fe. Y es gente probada que no es pecaminosa, de manos dolosas, de manos pecaminosas. Eso es una garantía. Yo creo que ese tipo de esfuerzo, ojalá eso se pueda cumplir. Honestamente lo digo, se pueda llevar a cabo eso, porque hay que saber, repito, lo que cuesta esos tratamientos, esos medicamentos contra una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Bueno, ayer hubo no una convención, porque no se puede hablar de convención, sino de un proceso de escogencia o de señalamiento, porque la Junta Central Electoral no aprueba eso como si fuera una convención o un proceso eleccionario normal, interno del partido para escoger candidatura, porque está fuera del tiempo que prevé la ley. Pero ya es un proceso que el partido, el PLD, tiene que respetar, porque se hizo no con el amparo de la Junta Central Electoral, pero sí con la vista de todo el mundo. Toda la población ha sido consciente de eso, las autoridades que hay de ese partido también han actuado en forma responsable de aceptar que el resultado de esa selección o de ese torneo fuera respetado como ya una decisión partidaria. Entonces, el que ha salido de ahí ha salido como si fuera un precandidato oficializado por el partido, pero no es legalmente el candidato del PLD hasta que la convención no escoja o por lo menos avale esa elección del ganador, que en este caso es Abel Martínez. Porque si se presentara otro candidato que diga que en esa convención él se va a presentar como candidato
porque es la convención que tiene que cuidar la Junta Central Electoral, según la ley, a menos que cambien la ley. No sé, y eso le quiten esa responsabilidad a la Junta Central Electoral. Pero podría presentarse otro, de acuerdo con la ley, repito, porque ya moralmente la fuerza moral está comprometida en el partido, porque ya ha sido bajo un proceso, bajo el amparo de un proceso eleccionario interno, que es lo que le da el aval a ese ganador. Pero no impide que se presente otro candidato que diga que no, mire, yo voy a ser candidato en esa convención, aunque esa convención, por unanimidad, diga, no, ya eso, el que aspire lo hace más para un, diríamos, hacerse sonar, hacerse oír, o hacerse ver, o querer hacerse el gracioso, o un necio. Sería una necedad porque ya hay uno escogido. Pero quien tiene que avalar ese candidato es la convención. Eso está claro. Hay que esperar, porque no sé todavía, a ver, hay que esperar a ese evento que tiene que realizar el partido PLD. Vamos a hacer un breve paréntesis aquí comercial y luego regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, Abel Martínez Durán ha salido vencedor del proceso interno. No hay ya cuestionamiento a eso, desde luego. Le ha ganado a Margarita y le ha ganado a Domínguez Brito. Demuestra una vez más, Abel primero que hizo un gran trabajo, porque él comenzó temprano. Sus actos eran masivamente organizados, siempre hubo sus actos a lo interno de su partido, siempre muy numerosos, muy asistidos, y entonces pues la gente comenzó a apreciar que ese trabajo de él estaba calando. Desde luego, como Abel Martínez
ha sido un triunfador y tuvo que luchar, porque él ha sido un triunfador porque en todo su proceso lo ha ganado, 2 veces síndico de Santiago, fue diputado, también presidente de la Cámara de Diputados, todos que son por elección, porque hasta ser presidente se necesitaba la elección de los demás diputados. Siempre contó con la sombrilla de Leonel Fernández ante un Danilo Medina intrigante y que no lo pasaba a él, como se dice, porque tenía, incluso lo vimos en Santiago cuando en una oportunidad lo enfrentó a un joven, un señor que murió muy joven, un señor apellido Rodríguez, era funcionario del gobierno de Danilo Medina. Danilo Medina lo mandó a competir a Santiago para que impidiera el triunfo de Abel Martínez, pero Abel Martínez se impuso. Abel Martínez siempre contó, repito, con esa sombrilla del liderazgo de Leonel Fernández. En la reelección también se impuso porque Leonel Fernández tampoco llevó candidato en Santiago. La fuerza no llevó candidato como una forma de darle apoyo al señor Abel Martínez, como de hecho se sabe que ganó esa sindicatura 2 veces allí. Ahora esta vez no se puede decir que él ha contado con la sombrilla de Leonel Fernández, porque ya Leonel Fernández no está en el PLD. Desde luego, en las bases de ese partido, nosotros hemos dicho que queda gente ahí, mucha gente que solamente ha votado por 3 candidatos o 4 candidatos, por Juan Bosch, los más viejos, por Leonel Fernández, por Danilo Medina y por el señor Gonzalo Castillo. Después, esa gente no ha votado por más nadie en elecciones presidenciales. Y como Leonel Fernández no está ahí, fundó su partido que se llama Fuerza del Pueblo y se ha nutrido precisamente de una gran parte de esa militancia del PLD, pues hay que decir que ha ganado Abel a pecho. Ha ganado él por su propio esfuerzo, su vocación de trabajar para ganar, y como de hecho ha ganado, ha cumplido con su meta de trabajo de llegar al fin y ganar. ¿A quién ha derrotado? Ha derrotado a una cúpula que ha sido la que tiene el control de ese partido. Y la prueba de eso es que ese partido no se atrevía a hacer nada hasta que su líder no se sintió como una especie de liberto de ese estado de esclavitud en que estuvo prácticamente esclavo de su propia conducta y de sus errores y de esos comportamientos familiares que están en la justicia, y todo eso obligó a que Danilo Medina tuviera un refugio o una especie de autoencarcelamiento y no saliera ni siquiera a la calle, no se atrevía a ir, se ha señalado y se sabe, a una funeraria por la puerta delantera a dar un pésame, que es algo muy serio, muy de mucho respeto a cualquier persona en las circunstancias que estuviere. Y él se mantuvo como se mantuvo Danilo Medina, así mismo se mantuvo ese partido como en latencia. Porque yo he señalado que el PLD es el partido laboral danilista. Y yo sigo pensando que es el partido laboral, un partido de empleados, no laborista. Porque yo he dicho muchas veces aquí, no le quiero poner laborista porque sería darle una connotación de izquierda al partido, al PLD, que no lo es. Partido laboral porque es gente de fidelísima confianza, todo el que está ahí de Danilo Medina. Se atrevieron unos a seguir a Abel porque Abel ha dado prueba de ser una persona PLDista. Un PLDismo que él lo entendió con tiempo como una persona inteligente. Dijo, bueno, si yo me voy con Leonel, yo me voy a quedar siendo un lugarteniente de Leonel.
una especie de subalterno de Leonel, cosa que es verdad. Aunque Leonel lo considerase, por ejemplo, su mejor candidato para que ocupara la vicepresidencia o la candidatura vicepresidencial con él primero, porque es una persona de buen atractivo político y además un síndico que ha sido efectivo en su labor en Santiago, que es la segunda ciudad más importante del país, pero tercero, que es un hombre de Santiago y representa el Cibao, que es de obligación que cualquier candidato capitaleño o del este o del sur sea acompañado de un candidato del Cibao. Y eso es una obviedad prácticamente, yo no reconocer eso. Porque es obvio que tiene que ser así, porque el Cibao es 14 provincias y Santiago es el centro de todo ese conglomerado humano que es el mejor posicionado económicamente también, socialmente en el país. Okay. Es decir, Abel entendió que era mejor entonces quedarse en el PLD en vista de que ya su líder principal estaba neutralizado, que es el señor Danilo Medina. Como Leonel se ha ido también, hay una cefalía de liderazgo y de candidatura en el partido. ¿Por qué? Porque los candidatos que estaban ahí, o los que tenían potencialidad de candidatearse o de enfrentarlo a él mañana, o sea, ya hoy, como hemos visto, era gente, como nosotros lo llamamos aquí, flor de un día, o flores de un día. Hubo algunos que se abstuvieron, no participaron de los que estuvieron participando contra Gonzalo Castillo en aquellas primarias realmente ridículas. Entonces, fue gente que fue utilizada por Danilo Medina, que es un hombre de métodos verdaderamente, ni siquiera arcaicos, sino de métodos sucios, jugando a la política, porque es un hombre que traicionó hasta sus propios compañeros. Lo mismo con el caso de Leonel Fernández y luego con usar a los precandidatos, aquello que lo usó en forma indecente, fue una verdadera indecencia política, ponerlo a participar para después salirle con lo que le salió con el señor Gonzalo Castillo, como sacado en forma de prestidigitador, sacado como de una funda, de un mago. Y entonces aquello fue una chapucería, una trapacería de parte del propio Danilo Medina. Entonces Abel jugó a eso y dijo, bueno, yo que tengo mi prestigio zonal ganado como síndico de Santiago, yo voy a lanzarme contra esas flores de un día y tengo mayor posibilidad de ser el candidato, aunque sea de esa debilitada organización, aquella otrora, qué sé yo, oligarquía de masa que fue el PLD, hoy está muy deteriorada, pero yo prefiero ser cabeza de ratón y no cola de león con Leonel Fernández, su amigo. Por eso fue que Abel se quedó en ese partido. Y se quedó para jugar esta carta que ha jugado, cosa que ha sido inteligente y él le ha salido bien porque hoy su figura no es la de ya un síndico, sino la de un candidato de un partido que fue un partido ganador, no hay duda. Que hoy está disminuido, lo prueban los números, los votantes que fueron. Entonces Abel ha ganado a gente muy débil, dos candidatos que se han quedado muy rezagados. Visto eso, parece que las tinieblas del PLD tuvieron que recogerse y no inventar con un verdadero fraude colosal contra él, porque ya los números ya que tal vez ellos manejaban, decían, bueno, hay unos números demasiado altos con respecto a los que nosotros tendríamos que apoyar y eso no va a ser posible porque vamos a tener que hacer un cambio total y eso va a traer una crisis que va a ser peor. Hay que dejar ganar a Abel por los números que tiene. Y ha ganado a Abel. Le ha ganado a dos personas
de las cuales una de ellas, Margarita Cedeño, siempre yo dije que era un bluff. No hay un día que yo no dijera en este programa que Margarita no tenía estructura, que no había hecho un trabajo político al interno de ese partido y que por tanto su figura se veía candidateable solo porque dormía en la alcoba con Leonel Fernández, que era el líder mayor. Que eso era lo único que tenía el de Fernández, políticamente hablando. Y ahí se demostró. Todo lo que hubo de Margarita fue una utilización en una vez sana, y la última fue verdaderamente felona. Fue una felonía, una traición. Porque en la primera vez que ella la escogieron a la candidata vicepresidencial, todavía Danilo Medina y Leonel Fernández, aunque ya había pasado lo que pasó, porque hay que ver, señores, aquella visita de Danilo Medina a la casa de Leonel Fernández, donde estaba Margarita Cedeño, la esposa de Leonel Fernández, estaba ahí como vicepresidenta de la República, y ver aquel espectáculo fue algo verdaderamente odioso. Pero cuando el caso Quirín, Danilo Medina visitó a su amigo en ese de Leonel Fernández, y aquello fue verdaderamente indecente, una indecencia política. Entonces, en todo eso, esta señora, la segunda vez, ya fue de un proceso mucho más engorroso, un proceso más lodoso, no sé, como uno, más fangoso, o más de ese tipo de política de alcantarilla. Entonces, cuando ella es la segunda vez escogida, es una política de alcantarilla, es producto de esa política de alcantarilla. Entonces ya se debilitó más su figura, ya se sabía del disgusto, parece familiar, entre diríamos, la estabilidad misma del matrimonio. Ya Leonel Fernández se aleja y ya se vino a demostrar al final que había un divorcio marcado. De todas formas, se demostró que ella era un bluff, como se dice en los jugadores de póker. Era un bluff. No tenía los números porque no tenía la estructura, y solo tuvo ese soplo de Danilo Medina y sus más cercanos, tratando de ver cómo podían neutralizar al señor Abel Martínez Durán. Los hechos, y eso era lo que pensábamos, yo mismo el viernes decía, bueno, podría haber un fuerce de esta señora, de estos señores que se prestan a cualquiera de estas artimañas o trapisondas, podrían empujar a ella, a esta señora, y llevarla a niveles probablemente que resulte ella hasta ganadora. Pero hubo como un intento, pero fue corregido a tiempo, pero un intento que daba pie a pensar que había algo montado y que hubo que desmontarlo. Vamos a la pausa y seguimos todavía más con el tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía
y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Los inconvenientes por delante. Primero, ese proceso se invitó a 6 millones de electores. Se le invitó a pasar por esos centros, 2.732 centros o colegios y 1.500, bueno, toda una estructura nacional. 6 millones de dominicanos fueron invitados a que pasaran por ese proceso. Solo 300 y algo mil, porque parece que no han sido esos malos que han ido a votar allí, pues le han puesto números a más gente, porque uno sabe que eso se acostumbraba aquí. Los partidos, por grandes que fueran, iban en esos procesos de primaria, a su proceso de la gente o no va o no tenía la militancia para ir organizada, qué sé yo. La gente no se motivaba. Y le pasaba hasta al PRD, que también era una maquinaria pesada. Ese era también aquí una oligarquía de masa, el PRD. Y yo recuerdo que hasta en convenciones de Peñagoma, una vez una serie de urnas que se ponían hasta en los supermercados, me acuerdo yo. Pero bien, ¿qué demuestra eso? La baja asistencia ahí, y que se vio en los centros y al mediodía todavía, ¿quién visitaba eso? Yo no creo que ahí fue a votar 300,000 personas, yo no lo creo. Porque es que la mitad del día estaba la gente que estaban llamando. Yo estaba por los lados del Cibao y me confesaron personas a mí que fueron llamadas porque eran militantes de ese partido, que fueron gente de Leonel, gente que fue un PLDista o que eran amigos de Leonel o de Danilo y participaban sin ser militantes, pero sí eran simpatizantes, y lo llamaban como si fueran viejos militantes de ese partido para que fueran a votar. No por nadie en particular, sino que fueran a votar. Pero era llamando a la gente y llevando a la gente, como quien dice, vengan y tengan participación para que esto tenga vida. Pero el proceso, visto así, ha sido un proceso de pírrica asistencia para un partido que dice que es un partido laboral. Yo insisto que es un partido laboral. Es un partido de ex empleados del gobierno de Danilo Medina Sánchez.
Y gente agradecido, que los hay. Por ejemplo, ahí tienen que haber muchísimos de esas familias que fueron beneficiadas con la visita sorpresa de Danilo Medina. Toda esa gente probablemente fue invitada a que fuera a votar, pero hay gente que ni siquiera tal vez militante. Agradecidos, etcétera, etcétera. Entonces, si se ve por ahí, es un triunfo en el cual Abel ha ganado tal vez más nombre, más espuma que sustancia, qué sé yo, por decir así, porque la participación es muy baja para un partido que es ser un partido que en las elecciones del 2020, bueno, en la del 2019, ese partido, cuando la convención de Leonel Fernández, hubo una asistencia de más de 2 millones de gente fueron a votar en el 2019, con primarias abiertas, que eran igual que esta. Y 1.3 en 2011, en aquella convención que incluso los leonelistas, luego de Leonel negarse a participar, quisieron forzar con Margarita, porque Margarita era por líder, era porque era la mujer del líder. Y quisieron forzar y poner a Danilo a que tuviera que negociar con Leonel Fernández. Y Danilo Medina, ¿a quién puso? A Margarita como candidata a vicepresidente. Es decir, ella salió beneficiada de eso, de ese proceso, de un amagar y no dar como para negociar. Ahora, Abel, ¿cuáles son los problemas de Abel? Los problemas de Abel, después de esa participación, o sea, levantar ese muerto, ese Lázaro, echar a andar ese Lázaro que se llama el PLD, con esos ayeres dañados de Danilo Medina, porque ahí hay una foto, que yo quiero que me la ponga, me haga el favor, Eric, si eres tan amable, esa foto donde sale Abel levantando las manos, los brazos junto a los demás, celebrando su triunfo. Señores, esa foto, ¿qué dice? Que Abel tiene que cargar con ese gran peso, con ¿cómo se le puede llamar? Ese oscuro camino poblado de negros, ese camino poblado de negros, y levantar ese Lázaro, echarse entonces ese naufragio. Es decir, esos ayeres dañados del danilismo y de ese PLD de Danilo Medina, Abel tiene que cargar con ese naufragio y hacer una candidatura con esa gente como está el PLD hoy de cuestionado. Eso no es cosa de niños, eso no es tarea de niños. Miren, señores, vender esa imagen, miren lo que aparece ahí. Ese señor que está ahí, Danilo Medina, es un hombre prácticamente un perdonado. Ahora, ¿qué tiene que hacer Abel? ¿Cómo se liberaría Abel, por ejemplo, de la imposición de un candidato o una candidata vicepresidencial que le pongan a ese señor o que le exijan el señor Danilo Medina o alguno de o ese grupo de él, del comité político? Porque esa gente se pueden echar. Danilo Medina es especialista echándose cuando él no busca nada. Como le pasó en el 8, él se echó, no trabajó, se quedó en su casa, no salió, porque no le gustaba el candidato que fue Leonel Fernández. ¿Qué pueden ellos hacer? Presionar a Abel para que Abel tenga que llevar un candidato a vice, el que diga él, o negociar yo no sé con quién. Y dejar hasta solo a Abel, o Abel, hasta esperar si Abel se tiene que, diríamos, lavar o ensuciar en ese lodo, en ese fango en que está Danilo Medina y ese comité político. Es decir, ese es un camino poblado, como se dice, de negros presagios para el señor Abel Martínez. No es que Abel va, ya yo soy el candidato del PLD, ahora es que falta para usted tener que levantar ese Lázaro, echar ese Lázaro a andar. Con todos esos cuestionamientos, estos juicios abiertos, todavía juicios mayores que quedan pendientes, como ese caso de las expropiaciones,
y qué sé yo, cuántas cosas que puedan salir, porque aquí hay un debilitado en este proceso que es el propio gobierno. Luis Abinader, nosotros jugamos a la especulación de que podía negociar con Danilo Medina por los juicios, debilitarlo, qué sé yo. No creo que Abel Martínez pueda ceder a eso, pero uno no sabe si tienen que ceder a un cuestionamiento de que haga, por ejemplo, esa cúpula ya comprometida con el escándalo del comité político de ese partido, que pueda buscar un arreglo con el gobierno y entonces, claro, contando con Abel tal vez no le va a ser posible. Ahora, a la hora que Abel esté atrapado como candidato de ese partido, ya no puede salir, dejar la candidatura cuando vea una traición, que la pueden hacer la traición, porque es que hay gente que está siempre trabajando con el mal. Entonces yo creo que esa es una de sus grandes dificultades, cómo tratar de salvar del naufragio un partido que está al borde del naufragio. Que esa cúpula, esa varonía está ahí, pero es una varonía que usted no puede tener confianza de que le va a hacer el trabajo o que no le va a poner palos en las ruedas para que usted no avance. Una suerte de que la candidatura se eche a rodar para ello buscar una negociación con el gobierno de Luis Abinader. Porque repito, Luis Abinader no es verdad que si fortalece el PLD con la figura de Abel, si se fortaleciere, y Leonel Fernández, que sigue su proceso de fortalecimiento y de organización, ese es el PLD. El PLD, otrora PLD maquinaria, aquella oligarquía de masa, son esas dos fuerzas que puede decirse que no son de polos, diríamos, de corrientes diferentes, de carga positiva y negativa, probablemente se rechacen, pero se pueden atraer, están imantadas también, porque son bases que aunque no cupulares, pero sí las bases pueden ser atraídas o llevadas, o atraídas, mejor dicho en este caso, si Leonel Fernández fuera el candidato que quede en segundo, o en primer lugar, pero que no lleve a primera, que no gane en primera vuelta, puede quedar en primer lugar. Entonces, ese PLD, si quedare tercero, podría ser una llave de negociación en una segunda vuelta, o con Luis Abinader o con Leonel Fernández. Uno no sabe. Pero, si van a una segunda vuelta con el PRM en primera, y este partido, uno de ellos, segundo o tercero, todo depende de quien haga las negociaciones. Pero los partidos votan, esas bases y esos cuadros medios votarían juntos, porque es el poder, es alcanzar el poder. El caso, por ejemplo, de Brasil fue un caso muy llamativo, porque Lula no podía ganar las elecciones la primera vez que compitió. Y José Dirceu, que era el secretario general de ese partido, de izquierda, comunista, igual que Lula, pero le razonó a Lula y le dijo: mira, Lula, para nosotros ganar las elecciones tenemos que unirnos a sectores centro-derecha, sectores de poder, porque si no, no vamos a poder ganar las elecciones. Y Lula, cansado de perder elecciones, entendió el mensaje y ganaron las elecciones, porque hubo que unir esos esfuerzos con fuerzas antagónicas, políticamente hablando, ideológicamente hablando. Y eso fue lo que llevó a Lula al poder. Entonces aquí las fuerzas del pueblo y las fuerzas del PLD son fuerzas son atrayentes. Esa es una fuerza que puede ser un bloque que es atrayente, no hay duda de ello, porque ya esa gente, la única experiencia que han tenido votando es con Leonel Fernández, Juan Bosch, que desapareció, el penco, que fue un invento,
y Danilo Medina, que fue una realidad igual que Leonel Fernández. Entonces, no se puede obviar esa fuerza que está ahí, separada. No separada por un, diríamos, por un muro infranqueable. Eso es lo que vemos nosotros. Vamos a esperar, pero sé que este joven, Abel Martínez, ahora es que tiene que probar su calidad, su liderazgo, su capacidad para otear y ver cuáles son los obstáculos que que él tiene que vencer, porque yo sigo pensando que el más difícil es o se desembaraza de esa gente, y eso sería una debilidad, o lo atrae o lo neutraliza de tal forma que esa gente lo necesite a él y tenga que salir en una forma casi de penitencia al lado de Abel Martínez. Pero yo lo dudo. Aunque Abel, repito, no sea un subordinado, no sea una suerte de lugarteniente de Danilo Medina y todo eso, pero esa gente va a querer lavarse con Abel Martínez, probablemente. Y Abel tiene que tratar de que ese naufragio, él pueda recoger sus palos y sus velas y saber guardarla en un sitio, como se dice, que no le afecte a su destino, a su puerto, que es ganar unas elecciones o tener un nivel de participación verdaderamente importante para él, para su figura política y su partido. Vamos a seguir mañana con estos temas, porque son temas que uno va a tener que, como dice, sacarle punta y tratarlo con todas las aristas que tienen, todas las ideas que puedan surgir y todos los inconvenientes que uno entienda que se van a presentar, propios de este arte de las especulaciones políticas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.